vamos a calcular la perspectiva sobre una terraza. Tenemos, por ejemplo, la línea del horizonte. Tenemos, por ejemplo, un cuadrilátero. Vamos a hacer otra línea del horizonte, por ejemplo, que pase por aquí. Y, por ejemplo, otra que pase por aquí. Bueno, vamos a coger un cuadrilátero cuya fuga de sus verticales están aquí. Entonces, por ejemplo, hacemos esta línea, por ejemplo, hacemos esta, por ejemplo, esta y, por ejemplo, esta. Bueno, tenemos ahí 4 aristas de una especie de rectángulo y ahora vamos a marcar aquí el cuadrilátero. Tenemos aquí, por ejemplo, la base del rectángulo. Ahora hacemos, por ejemplo, aquí. Este, por ejemplo, ahora viene por aquí hasta esa fuga. Esto. Y ahora por aquí obtenemos ya ahí todo el rectángulo. Bueno, como las líneas verticales fugan hacia aquí, pues tenemos que, en realidad, el cuadrilátero vendría, por ejemplo, por aquí. Vendría también por aquí, hasta aquí, y vendría por aquí. Aquí ya se distorsiona bastante. Hacer que salga menos distorsionado así. Y vamos, por ejemplo, a cuadrarlo aquí. Lo cerramos aquí. Tenemos entonces esta arista vertical, esta, y vamos a hacer otra por aquí, fuga hacia allá, y ahora, por ejemplo, otra también hacia allá, y fuga hacia allá, fugando también hacia la vertical, hacia allá. Sería en la cámara fotográfica de un gran angular, una cámara que tiene un ángulo, una distancia focal entre lente y película, las antiguas, muy pequeña. Distorsiona entonces de gran manera lo que es la perspectiva, ¿no? También sería el caso de una perspectiva en la cual fuéramos muy pequeños respecto al objeto que vemos. Bueno, hacemos también fuga hacia allá y una última, por ejemplo, hacia allá. Fugando entonces por aquí donde corta y ahora también fugando la misma vertical ahí y fugando hacia allá. Bueno, tenemos entonces ya ahí varias paredes así. Vamos a calcular ahí sombras. Vamos a hacer, bueno, lo primero vamos a marcar, imaginando que aquí dentro hubiera un plano con escaleras, pues bajamos las escaleras, vamos a marcar bien la fuga está aquí. O sea que las escaleras irían todas a fugar hacia ese punto. Bueno, y ahora aquí tendríamos, por ejemplo, esto fugaría hacia allá, y ahora vamos a tapar las escaleras aquí con otro plano. Por ejemplo, que esté alineado aquí abajo con las escaleras. Bueno, todos los escalones fugarán todos hacia ese punto de fuga. Y eso fugará hacia allá. Vamos a poner aquí otro escalón que fuga también hacia ese punto de fuga. Y lógicamente el escalón debería fugar también hacia, igual que las verticales fugan hacia allá, pues también el escalón, esa línea fugará hacia allá, hacia ese punto de fuga.
Bueno, tenemos esa perspectiva, vamos a marcar un poco las líneas y luego calculamos las sombras de esa figura. Insisto, está muy distorsionado porque esta perspectiva sí lo exige, pero como sigue las leyes de la perspectiva es perfectamente válida como perspectiva. Esto lo continuamos hasta abajo y todas esas líneas van hacia esta fuga y todas estas hacia aquella, esta hacia esa y estas de aquí hacia esa. Y esta hacia esa misma fuga. Bueno, como esto fuga hacia aquí, pues lógicamente también la pared esta fugará hacia allí. O sea que esta línea sobraría. Marcamos entonces, esta es la misma pared y viene por aquí. O sea que hay unas escaleras que bajan, luego aquí hay un escalón y luego, pues después de ese escalón viene esto. O sea que esta línea sobra, ya vamos a parar aquí y esta también, para no hacer más escaleras ni nada, si no se complica. Bueno, tenemos entonces la perspectiva del muro, que es esta. Y como podemos ver, las paralelas fugan todas siempre al mismo punto. Hay 3 puntos de fuga, este y el de las verticales. Bueno, pues simplemente para calcular las sombras de esto, pues tenemos la teoría dice que si tengo un punto a cierta altura del suelo, pues este punto tiene su proyección. El rayo por el espacio se intercepta con su proyección sobre el suelo, generando ahí la sombra de ese punto. Eso quiere decir que sobre el suelo van los rayos, todas las proyecciones de los rayos, que son en realidad intersecciones de planos ortogonales que pasan por los rayos con el suelo. Entonces, si por ejemplo colocamos, por ejemplo aquí, sabemos que tiene que estar sobre el horizonte, ya que están sobre el plano del suelo. Aquí están las fugas de las proyecciones de los rayos. Y ahora sabemos que si alineamos este punto con este, esta es la fuga de las proyecciones de los rayos. Ahora sabemos que la fuga de los rayos tiene que estar sobre esta línea. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí. No sé si sale en el dibujo, sí. Entonces, la fuga de los rayos. ¿Y por qué tiene que estar en el mismo plano? Porque en realidad estas 3 líneas, o sea, las ortogonales, proyección de rayos y rayos, pertenecen a un mismo plano. O sea, punto de fuga de estas líneas, fuga de estas y fuga de estas, por estar los 3 en el mismo plano, las 3 fugas están alineadas. Bueno, pues según eso, si quiero la sombra de este punto, pues alineo por aquí y ahora uno este punto con este y tengo que la sombra de este punto es este. Y la sombra de esta línea será una paralela hasta que corte aquí. Bueno, entonces tengo también que este punto y este unido me da ahí la sombra de ese detalle. La sombra de esta línea será una paralela que fuga hacia allá. Entonces vamos a ir sombreando. Tengo ya la sombra de esta pared proyectada aquí sobre el suelo y proyectada aquí sobre esa cara. Bueno, esto que he hecho para calcular este punto lo puedo hacer con los planos, también puedo hacer con el que viene por aquí. Entonces, alineando lo mismo, esto con la base y esto por el espacio, tengo que cortar aquí, por lo tanto sobre ese plano corta aquí.
Bueno, pues eso me valdría también para los escalones, considerar este plano y también proyectarían todo su sombra aquí. Por lo tanto tendría la sombra de todos los escalones. Esta ya no aparece, vamos a coger otro color. Esta es la sombra. Y ahora tenemos esta de aquí. Lo mismo, todo esto quedará en sombra. Y hasta donde llegue esto habíamos dicho que llegaba hasta aquí. Entonces aquí tenemos la sombra sobre esta pared, que es esta. Esta era la línea de referencia al principio, no existe porque es el mismo muro que este. Esto llega hasta aquí. Bueno, teníamos también la sombra sobre los escalones y el otro que es vertical. Y luego esto que hicimos para calcular hasta dónde llegaba, pues lo haríamos con cada escalón. Entonces tendríamos que todos se irían sombreando y cada vez más hacia adentro porque están más a profundidad, ¿no? Y también proyectaría esto su sombra. Lo que hicimos aquí para este segmento vertical lo hacemos para otro vertical y vemos que aquí caerá la sombra del escalón sobre el siguiente. O sea, todos van a proyectar su sombra y lo mismo. Esto lo haríamos también respecto a esto, que proyectaría su sombra. Y lo mismo con el siguiente escalón. Este proyectaría su sombra ahí y también proyectaría la sombra del muro este. Siguiendo el mismo procedimiento, base con base y altura con altura, tengo que cortar aquí, pues todo esto quedaría en sombra. Bueno, pues eso es lo que quedaría en sombra. Lógicamente esto sigue la línea recta, aunque ahí no se perciba. Esto, la sombra de esta vertical, pues será una vertical que va en esa dirección, por aquí abajo, igual que va esta. O sea, respecto a la vertical, como está justo en la arista, sería esto así. Y luego la sombra del escalón, que sería esto. Bueno, estamos utilizando las dos fugas. La fuga correspondiente a este horizonte, que es la proyección de los rayos, como vimos aquí, y luego la fuga de las líneas, de la fuga de los rayos, que es esta. Bueno, tenemos también otra fuga. Bueno, lo vemos luego. Vamos a seguir haciendo líneas. Bueno, si por ejemplo ahora quiero calcular este punto, lo mismo, por el suelo viene por aquí y por el espacio viene por aquí. Por tanto, la sombra de este punto es este y la sombra de esta línea es una paralela. Eso quiere decir que la sombra es todo esto. Si por ejemplo por aquí viniera, vamos a cuadrarla por aquí, la pared, y luego por aquí, no sé si sale dentro, sí. O sea, que el muro venga por aquí. Como corta aquí, hay que unir este punto con este. Y la sombra sería desde aquí hasta aquí. Bueno, lógicamente estos dos planos son paralelos, tendrán la fuga en el mismo sitio. Bueno, pues esa es otra de las cuestiones, y la fuga necesariamente quedará alineada con esta fuga, con esta, o sea, sobre esta línea del horizonte. O sea que si traigo por aquí esta línea, la fuga está aquí, y la fuga de esta va al mismo punto, ya que están todas en planos paralelos, y por tanto las tres fugas deben estar alineadas. Tenemos entonces la sombra aquí de esto, la sombra de esta pared, y el mismo procedimiento ahora seguiremos para aquí. Alineamos la proyección de los rayos, que van todos por el suelo, ya que este es el suelo, hacia allá, y por el espacio vienen todas hacia aquí. Entonces la sombra de este punto es este, y la sombra de esta recta una paralela que fugará hacia allá. Corta aquí, pues uno con esto. Bueno, tengo entonces ya ahí la sombra de este detalle.
Así que tengo aquí esta paralela y luego esta dirección hacia allá. Bueno, como decíamos, la fuga hacia allá, la fuga de los rayos, y esta hacia, bueno, la fuga de las proyecciones de los rayos hacia aquí, la fuga de los rayos hacia aquí. Me detecta este punto de intersección. Bueno, y ahora tengo esta línea. Esta línea va a tener la fuga necesariamente, al igual que esta, por estar en planos paralelos, esta y esta, sobre, cojo la línea del horizonte que pasa por esta fuga y por esta, y si proyecto esta línea, corta aquí. Bueno, pues esta irá exactamente al mismo punto, por estar en planos paralelos. O sea que tenemos esta fuga anterior, y tenemos esta fuga, hasta ahora tenemos 7, son las que se obtienen en esta perspectiva, porque tenemos un plano en sombra que proyecta sobre 2 planos distintos. Entonces tenemos las 3 fugas del plano inclinado, las 2 de estos planos distintos y las 2 de rayos y proyecciones de los rayos, en total 7. Bueno, parece que está completo. Tenemos la sombra de esto, siempre hay que revisar. Bueno, esto, el plano este, es un plano vertical que baja, lógicamente aquí lo hice como si fuera hueco, pero el plano es este, por tanto la sombra viene por aquí, así. O sea que sería solo esto. Ahí hice como si tuviera un hueco. Por tanto, este triángulo no es. Esto no es. Si consideramos que esta es una pared con una puerta cerrada, si estuviera abierta, pues lógicamente esto se va a proyectar ahí. Bueno, tenemos esto sobre este plano, esto sobre esto, las escaleras, el hueco de las escaleras, esto aquí, esto. Bueno, pues parece que estaría completo. Ahora, para darle un poco más de veracidad, habría que darle grosor al muro, por ejemplo, que venga por aquí, que venga por aquí. Ya no calculo el grosor equidistante, pero bueno, esto hace más apariencia de que esto en realidad es un hueco. Fugando todas al punto que corresponde. Luego esto hacia allá, luego esto hacia allá, hacia allá. O sea, así se interpreta como que realmente es una especie de prisma hueco que se le han vaciado otros huecos. Bueno, pues esa sería la sombra. Se puede calcular, por ejemplo, el punto de vista rápidamente y las dimensiones de todo. Vamos a calcular solo el punto de vista para que no se haga muy largo. Pues como siempre, semicircunferencia para estas 2 fugas. Semicircunferencia para este punto y la perpendicular, o sea, esta. Bueno, sabemos que la fuga está sobre esta línea. Entonces, lógicamente, si corto esto, hago este arco hasta que me corte a este arco aquí, pues tengo que realmente, por eso sale tan pequeño, este es el punto principal y en la intersección tengo el punto de vista batido, que si levanto, pues esta es la distancia de V a P. Bueno, pues ese es el dato buscado de la perspectiva. El dato del punto de vista y su proyección ortogonal sobre el cuadro. Sabemos que es un cuadro inclinado respecto a esta perspectiva.